Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan ustedes, saludándolos Felipe Muñoz, aquí en nuestro programa Hoy con Felipe Muñoz desde Metrópolis Querétaro. Y aquí, bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que es el que muchas veces nos frena para hacer lo que deseamos en la vida desde un concepto subconsciente que nosotros traemos. Y el tema de hoy se llama los miedos. Y la pregunta es, ¿tú has tenido miedos? ¿Te ha dado miedo a algo? ¿Qué es a lo que le tienes miedo? Y no tan solo qué es a lo que le tienes miedo es en donde se queda la pregunta, sino ¿por qué te dan miedo las cosas? Vamos a ir viendo este tema a través del desarrollo de este programa. Felipe Muñoz, conferencista y coach, el cual con muchísimo gusto yo estoy ahora con ustedes. Vamos entrando en materia. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo está considerado como una emoción. Y esta emoción como tal es una sensación en donde nosotros lo tenemos cuando hay riesgo o peligro de algo. Es en donde nos da miedo. Y bueno, dentro de esto, el miedo está relacionado también con un concepto que es la ansiedad. ¿Conocen ustedes personas que son ansiosas? Bueno, este concepto de la ansiedad está, como les digo, relacionado con el miedo, porque la ansiedad como tal, ¿qué es? Ya comentamos que el miedo es una emoción y la ansiedad, dicen los estudiosos y psicólogos, que es un trastorno mental, ¿verdad? Que además, por supuesto, es creado. Por ahí hay algunas situaciones en las cuales es un trastorno mental, algunos dicen que es una enfermedad, por ahí los médicos o cientificistas que dicen que es una enfermedad, y otras personas como los terapeutas y que manejan cuestiones alternativas dicen que no, que la ansiedad no es una enfermedad, sino que es una situación creada en el subconsciente, dentro de lo cual estas sensaciones de preocupación hacen que la persona entre en ansiedad. Y bueno, la preocupación como tal está directamente relacionada con aquello que tenemos nosotros de miedo a lo que pueda ocurrir. La ansiedad como tal es un miedo al futuro, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué ocurrirá si yo hago o qué ocurrirá si yo dejo de hacer? Entonces, esto nos lleva a que la ansiedad nos ponga a nosotros en una situación en la cual desconocemos los resultados de ese futuro inmediato de lo que queremos hacer, o quizá hasta de un futuro mediato. Sin embargo, esta parte yo les quiero comentar, volviendo nuevamente a la parte de los miedos, que la ansiedad es parte de ese miedo. Hay miedos que son de alguna manera, que son aprendidos. Esos miedos que son aprendidos, se dice también que son miedos que nosotros ya traemos desde que nacemos y que nos permiten a nosotros tener una situación de alguna manera protectora para que nosotros podamos tener precaución sobre lo que ocurre en la vida. Es decir, los miedos que son adquiridos son los miedos que son aprendidos son aquellos que nosotros tenemos desde el nacimiento para poder sobrevivir y sobrellevar la vida. La otra parte de los miedos que son considerados también como adquiridos son los que se forman en base a una serie de estímulos que nosotros vamos recibiendo en la vida para que en función de las acciones que llevamos, adquirimos nosotros ese tipo de miedos. Es decir, por ejemplo, si una persona va manejando un automóvil y por alguna situación tiene algún accidente, pues va a tener miedo de volver a subirse al automóvil. Y hay situaciones como tal con personas que no, de plano, nunca jamás en su vida han vuelto a manejar automóvil. Otras personas, por ejemplo, en las que manejamos motos, que en un momento determinado nos caemos, ¿verdad, Toño? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos dejamos llevar por ese miedo, por ese estímulo de que puede ocurrir y que nos pueda ocurrir algo cuando estamos nosotros, como yo les digo, algunas personas que manejamos moto y tenemos nosotros algún incidente y nos caemos y podemos golpearnos, hay dos cuestiones. O nosotros nos sobreponemos al miedo o nosotros nos quedamos allí paralizados en el miedo y jamás volveremos a manejar. Sin embargo, la vida es muy de altibajos. Entonces, lo que yo te recomiendo es que con todos esos altibajos que tienes en la vida, te repongas de cualquiera de las situaciones que puedas tú tener como experiencias, que pueden ser desagradables. Miedos que tenemos también, miedos a tener una pareja. Y esto es muy común,
De verdad que es muy común. En los coaches que yo doy, la mayoría de las personas, por supuesto que son mujeres, ¿qué es lo que comentan? No, es que yo no quiero volverme a enamorar. ¿Por qué? Se parece a la canción de Juan Gabriel, ¿verdad? No me vuelvo a enamorar. Y esta situación, ¿a qué conlleva? A que es lastimada la persona. Y obviamente nosotros, como seres humanos sintientes, pues no nos gusta ser lastimados. De hecho, no nos gusta el dolor. Nosotros no estamos condicionados al dolor. Independientemente de esto, que cada uno de nosotros tengamos diferentes umbrales del dolor, las personas, cuando no queremos o no aceptamos o no consideramos que el dolor pueda ser parte de nuestra vida y lo rechazamos, es ahí en donde ponemos puntos rojos de precaución para no poder hacer algo, y es en donde entramos nosotros al temor. En este caso, como les estoy hablando yo, en este momento, de la relación de pareja. Mujeres, ustedes coméntenme a través del chat qué es lo que piensan acerca de tener relaciones y de que han sido lastimadas o que han sido engañadas o que han sido víctimas de una infidelidad y dicen, no, jamás lo voy a volver a hacer. Sin embargo, la vida tenemos que seguirla sobrellevando con todos sus altibajos. Con todo ello nosotros tenemos que seguir viviendo, porque si no, nos quedamos estancados en ese miedo y no hacemos absolutamente ya nada. Independientemente de lo que les estaba comentando de la ansiedad, el miedo como tal ante el estímulo de algo aprendido es muy diferente a lo que es la parte de la ansiedad. Es ese temor que nosotros tenemos de que no vamos a hacer lo que nosotros deseamos. Y fíjense algo interesante en cuanto a lo que es el miedo y la ansiedad. ¿Cuántas personas como tal quieren emprender un negocio? Quieren hacer algo. Yo les puedo decir que de acuerdo a las estadísticas que yo he escuchado y que he aprendido a través de mi capacitación y mi educación, más del 85% de las personas quieren poner su propio negocio. Sí, es un alto porcentaje de las personas que quieren poner negocio, pero ¿por qué no lo hacen? No se hace porque hay un miedo que está allí latente dentro del individuo mismo que dice, no lo hagas, no lo hagas. Y ahorita vamos a ir hablando acerca de cuáles son esos miedos que nos detienen para poder llevar a cabo o emprender alguna acción que pudiéramos tener nosotros más éxito en lo que nosotros hacemos de lo que puede ser. Pero bueno, les voy a comentar previamente cuáles son las consecuencias que nosotros tenemos cuando experimentamos miedo. Taquicardia, por un lado, parálisis ante situaciones que no podemos movernos, dolores de estómago y un sinfín de cosas que nos da psicosomáticamente hablando esa parte que tenemos del miedo, porque afecta, por supuesto, las emociones que nosotros experimentamos a través de ello. Y luego viene la otra parte, el miedo irracional. Entonces ya estamos comentando en este caso de tres conceptos: el miedo aprendido, el miedo adquirido y el miedo irracional. ¿En qué consiste el miedo irracional? Y es aquí en donde me voy a ir un poco más profundo, voy a abundar un poco más. Es el que se presenta en situaciones ficticias que nosotros estamos imaginando. Es decir, una situación ficticia es aquella que ni siquiera la hemos experimentado, pero que nosotros ya estamos haciendo toda una película de lo que puede pasar. Fíjense, en alguna ocasión yo estaba en una fiesta y estaba con unos amigos, estaba yo muy jovencillo, cuando uno de ellos dice, oye, mira qué chica tan guapa. Está guapísima la chica, me gusta mucho. Y le dijimos los otros dos que estábamos, pues ándale, sácala a bailar, atrévete. Me dice, no quiero. Digo, pero ¿por qué no? ¿Te gusta? Sí, está muy bonita. ¿Y por qué no la sacas a bailar? Y para esto, la chica volteaba en algunas ocasiones a ver a mi amigo, que bueno, nosotros hubiéramos querido que nos volteara a ver, porque verdaderamente la chica estaba muy guapa, pero volteaba a ver a nuestro amigo, y él no se atrevía, y finalmente, ¿qué creen que ocurrió? No se atrevió porque dice, no, ¿y qué tal si me dice que no? ¿Y qué tal que no quiere salir? Es que esta persona en sí no aguantaba algo que ahorita les voy a comentar aquí adelante, pero esa parte del miedo que tenía era miedo hacia un miedo irracional ficticio de lo que podría ocurrir en él mismo, en sus emociones, en sus sentimientos, si la chica lo negaba. En esta parte de la negación es bien importante considerar que cuántas veces las personas no se dedican a las ventas. Es más, a través de los cursos de ventas que yo he dado y que sigo dando, el miedo más fuerte que tienen las personas es el miedo al rechazo. Esa parte acusadora
en donde sin que siquiera la contraparte, es decir, la otra persona, lo señale con el dedo, ellos sienten en sí mismos que le están diciendo no. Y ese no es categórico. Ese no es muy fuerte para el ego. Ese no es muy fuerte en cuanto al rechazo. Por eso la mayoría de las personas no se dedican a las ventas. Y no porque no quieran ganar dinero, porque una de las cuestiones que ya hemos hablado en otros programas es que la venta es una de las actividades que más dinero deja en esta vida. Es más, las personas que más ganan dinero son vendedores. ¿Y por qué ganan? Pues porque cobran la comisión. En una evento que yo tenía, en una conferencia, yo les decía que para poder ser vendedor tienes que ser un sinvergüenza. Se me quedan viendo, me dicen, oiga, o sea, entonces tengo que ser una mala persona. Le dije, no, de ninguna manera. Tienes que ser un sinvergüenza porque no tienes que tener vergüenza para vender. Y esa vergüenza que se siente, que crea el miedo hacia un concepto de rechazo, es lo que no permite que nosotros nos podamos desarrollar en el ámbito de las ventas. Hay gente que también está en las ventas porque es lo más sencillo que pudiéramos decir que hay como empleos. Tú ponte a buscar en el periódico, ponte a buscar en el Aviso Oportuno o cualquiera de las plataformas digitales que hoy puedes ver acerca de las oportunidades de trabajo y se solicitan muchos vendedores. Y yo te digo, sí, hay mucha gente que se mete de vendedor, pero pocos tienen el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado está directamente relacionado con el miedo que tienen a ese rechazo que les hagan las personas. Y una de las oportunidades que tenemos nosotros para poder sobrellevar eso es que sepamos que ese no te lo están diciendo a ti. Si tú en este momento estás dedicándote a las ventas y no tienes los resultados que tú quieres, es porque estás considerando que ese no te lo están diciendo directamente a ti como persona. Pero fíjate, ese es un miedo ficticio. Si nosotros nos ponemos a pensar que la persona que estás viendo, que es un prospecto, que en tu vida la habías visto y que no tienes ni siquiera 6 meses de conocerlo, ni un mes, ni una semana, ni 24 horas, ya te está dando miedo que lo imponente de la persona sea su determinación de decirte no y no lo quiero. Eso es lo que nos friquea, como se dice en la palabra anglosajona, nos paraliza como tal, nos rompe, nos causa esa sensación de rechazo hacia nosotros mismos. Y el rechazo verdaderamente no tiene nada que ver cuando tú vas a ofrecer algún producto o servicio. Y en el caso de este amigo, cuando iba a querer sacar a bailar a la chica, también la situación era que se lo tomaba personal. Cuando la chica, sin ni siquiera haberlo conocido, a él, como a cualquier otro, le podría haber dicho que no. Y eso es parte de los miedos que estamos tratando en este programa, y nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Estamos aquí hoy con Felipe Muñoz. Regresamos nosotros al programa y continuamos nosotros con el tema de los miedos. Una de las situaciones que experimenta a la gente cuando tiene miedos es que deja de realizar cosas, deja de realizar actividades, de tal manera que lo hace porque está convencida la persona que no va a tener éxito en lo que quiere o está considerando realizar. Y esto, por supuesto, es consecuencia de varias cosas. Uno, una baja autoestima, es decir, la propia persona no tiene estima para ella misma. Una cuestión de pobre autoimagen, o sea, si la autoestima yo no me estimo, la imagen que yo tengo es la que percibo de lo que creo que los demás tienen de mí. Entonces es un concepto verdaderamente muy importante a comentar, porque la estima es, yo te digo, ¿cuál es la autoestima que tú tienes? ¿Qué tanto te estimas a ti mismo o a ti misma? O sea, ¿verdaderamente te quieres? ¿Verdaderamente te amas? ¿Verdaderamente cuando te ves al espejo dices, qué guapo estoy? ¿O qué preciosa me veo? La mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? No lo sé. Pero viene por un concepto, fíjate nada más. Los altos quieren ser chaparros. Los chaparros quieren ser altos. Los güeros quieren ser morenos. Los morenos quieren ser güeros. Los chinos quieren ser lacios. Los lacios quieren ser güeros. Los blancos quieren broncearse y se meten ahí al sol y
¿Por qué se da esta situación? Porque nosotros no estamos verdaderamente aceptando la imagen que nosotros tenemos. O que ya tenemos ojos chicos, o que tenemos ojos grandes, o que no tenemos cabello, o que no nos gusta cómo está, o que debiera ser de otra manera. Bueno, esa es una situación en la cual la consecuencia de la inseguridad en la propia persona es la estima que se tienen y también, por supuesto, como te comentaba, la imagen que tienen de ellos mismos, que además está condicionada en el ser mismo por lo que creen que los demás están pensando de ellos. La otra, la autovaloración. ¿Te valoras verdaderamente? ¿Te das el valor que tienes para poder hacer lo que deseas? ¿O es parte también de los otros dos como este que te frena? ¿Y cuál es el autoconcepto que tienes contigo mismo? ¿Que eres una persona emprendedora? ¿Que eres una persona que logra lo que quiere? ¿O que eres una persona medrosa que no se atreve absolutamente a hacer nada? Y esto te lo digo porque finalmente todo esto nace, estos conceptos son consecuencia, por supuesto, de ese miedo que se tiene y que lleva a problemas de ansiedad. Porque con todas estas características negativas y de desvaloración del ser mismo, da ansiedad. Ansiedad en cuanto a qué va a ocurrir de mí con todo esto que estoy pensando, de lo cual no me considero que tenga yo el valor suficiente, la autoimagen, el concepto y la estima para poder hacerlo. Fíjate que en cuanto a lo que es la parte de los hombres y las mujeres que son miedosos, lo manifiestan a través de una serie de situaciones. Por ejemplo, ¿has visto tú personas que están todo el tiempo con los dedos moviéndolos? O sea, tienen movimientos de manos, o que el pie todo el tiempo lo están moviendo. Todo eso es un concepto de ansiedad, nada más que como no estamos nosotros preparados para saber por dónde viene o de dónde nace, este es un concepto como tal de miedo al futuro inmediato de lo que están haciendo, porque además dentro de esta situación su mente no está en el momento presente, o está en el pasado o está pensando en el futuro, pero dejan de vivir el momento presente y subconscientemente, porque además tampoco se dan cuenta, esos movimientos de manos como tal o esos pies torpes que se tienen nos llevan a una consecuencia de la negatividad y la ansiedad que están viviendo. Además hay otra característica que tienen estas personas, no sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Pero son además negativos. Nada les gusta, nada les parece. Además tienen todos los argumentos y toda la información para saber por qué las cosas no van a hacerse realidad o por qué las cosas van a fracasar. Es tremendo este asunto, pero así es como tal. Fíjate, los miedos son capaces de frustrar ambiciones y deseos. Ya estábamos platicando hace unos momentos acerca de querer emprender un negocio. Entonces, es por eso que la mayoría de las personas que quieren como tal emprender algo no lo hacen. ¿Y cuánto tiempo se quedan frustradas trabajando en donde están trabajando, aunque no les guste el trabajo? Y están pensando, no sé, ilusoriamente, que serían muy felices si pudieran dedicarse a lo que les gusta. ¿Pero por qué no lo hacen? ¿Por falta de talentos? No, de ninguna manera. ¿Por falta de habilidades? Tampoco. Porque cuando tienen el tiempo libre y se dedican a ese tipo de actividades en donde sus talentos y sus habilidades son buenas, no, qué barbaridad. O sea, la gente los reconoce mucho. En cualquiera de las artes, en cualquiera de los oficios o en cualquiera de las actividades. ¿Pero por qué no se dedican a ello? Precisamente porque tienen miedo a que no vayan a tener éxito en lo que están haciendo. Ahora, veamos, ¿qué es lo opuesto al miedo? Lo opuesto al miedo es una palabra de 2 letras. Fe. La fe es lo opuesto al miedo y el miedo es lo opuesto a la fe. Y aun cuando haya gente, fíjate esto que te voy a decir que es muy importante. ¿La fe qué es? La fe es esa parte de nuestra creencia en donde sin ser comprobado algo o alguien, tenemos nosotros la convicción de que se va a hacer ese algo o que existe ese alguien. ¿Quiénes son aquellas personas o aquellas instituciones, más que personas, que a nosotros nos llenan de miedo pero fortísimamente? ¿Sabes quiénes son? Las religiones.
Sí, por supuesto, las religiones. ¿Por qué las religiones? Porque las religiones son aquellas que te condicionan o condicionan a la gente a que los miedos puedan estar en ellos para dos cosas importantes. Uno, para que tengan el control de las personas en la palma de sus manos. Y la otra, para que a través de ese miedo no puedan hacer nada que no sea con la venia o con la autorización de quien impone el miedo que les están creando a las personas. O sea que cuando nosotros estamos metidos fuertemente en la religión y que nos llenan de miedo, no podemos hacer nada si no es con el salvoconducto de quien lo está diciendo. Pero fíjate, vámonos a salir un poquito de la religión y vamos a hablar de esa fe que se tiene en un ser todopoderoso. Vamos a hablarlo como, ¿qué te gustaría? ¿Dios? ¿O te gustaría el universo? ¿O te gustaría la mente universal? ¿O te gustaría que fuera la conciencia cósmica? Como quiera que le quieras llamar. Esta parte es muy interesante porque cuando nosotros decimos, sí, es que yo tengo fe en que Dios me va a ayudar. Y resulta de que no se atreven a hacer cosas porque tienen el miedo de que no vaya a resultar. Entonces ya no entendí. Entonces, ¿cómo está el asunto de que yo sí tengo fe, pero no lo hago? Porque ¿qué tal que no funciona? Y no tiene nada que ver en este caso con Dios, sino solamente es el concepto en el subconsciente de lo que nosotros tenemos, con lo cual fuimos nosotros programados, las improntas que se menciona mucho que tenemos nosotros en el subconsciente, que nos llevan en función de lo aprendido. Y bueno, si verdaderamente las personas tuvieran fe en esa divinidad, no tendrían, pero ni el mínimo concepto dudoso de poder lograr lo que quieren. Pero no es por falta de miedo, al contrario, es por mucho miedo y sí por falta de fe. Porque hay una cuestión importante, que nosotros en esta vida estamos inmersos en una sociedad del miedo. Sí, así es. Nos causan miedo. ¿Qué pasa con todo lo que ocurre en la televisión? Hoy, que por cierto, en este viernes, mañana va a ser el, ¿cómo le llaman, Toño? El fin, ¿qué? El buen fin. Estamos condicionados de tal manera que todo mundo salimos a comprar cualquier cantidad de cosas. Y fíjate, venía yo llegando a Querétaro, a la central de camiones, tomo un taxi y me dice el taxista precisamente, oiga señor, ya se viene por allá el Buen Fin, ¿verdad? Le dije sí. Dice, no, qué barbaridad, y a gastar todo lo que no tenemos. Y sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque queremos nosotros vivir una vida, independientemente si tienes el dinero, ¿verdad? Por supuesto. Pero muchas veces, ¿cuántas cosas nosotros compramos para poder satisfacer un ego dentro de lo que no necesitamos para poder dar una imagen hacia una sociedad? Y esa sociedad, como nos tiene a nosotros condicionados por el miedo, tenemos que hacer una representación de que lo que están anunciando y de lo que tienen, nosotros también lo debemos de tener. Por ahí creo que va a salir un teléfono iPhone número 11, no sé, Toño, ¿tú sabes de eso? ¿iPhone 11? ¿Sí? No sé. Bueno, creo que va a salir el iPhone 12 o 13, no sé, la verdad yo no estoy enterado de eso. Pero ¿cuánto cuesta ese teléfono? Pues creo que tiene la fabulosa cantidad, no sé si de 25 o 30 mil pesos. ¿Y cuántas personas lo compran? Porque como no tienen un sentido de pertenencia en ellos mismos, tienen que salir a comprar cosas para que aparentemente les quite el miedo de la participación en una sociedad por un teléfono que puedan tener. Y eso es sociedad del miedo. Por supuesto. No es porque no utilices un teléfono. Si tienes tú la cantidad de dinero suficiente como para comprar no uno, sino 10, 15 o 20 teléfonos, cómpratelo. Pero yo estoy hablando de aquellas situaciones en las cuales la gente se aprieta porque con el miedo de no pertenecer a una sociedad, nosotros estamos inmersamente inmiscuidos dentro de esa parte de la sociedad del miedo. Hay un libro muy interesante que yo te quiero recomendar y que, fíjate, yo creo que a propósito voy a hacer un programa de esto, que se llama El miedo a la libertad. Y me voy a basar en este libro de un psicólogo
por mí muy reconocido, y no tan solo por mí, sino a nivel mundial, un psicólogo llamado Erich Fromm. Y Erich Fromm, si tú tienes oportunidad, sal ahorita mismo, hoy en la tarde, o mañana, o este fin de semana, total, si vas al Buen Fin, cómprate algo que te pueda beneficiar. Este libro se llama El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Yo te lo recomiendo, va a ser algo muy interesante, porque habla que nosotros las personas, dentro de una sociedad temerosa, nosotros tenemos que vivir condicionados a lo que hace la demás sociedad para poder pertenecer a ese grupo o a ese núcleo social, porque si no, entonces nosotros nos apartamos de ese núcleo social, nos aislamos, ¿sí? Nos enconchamos, es decir, hacemos un ostracismo, y si no tenemos nosotros la voluntad, la fuerza suficiente dentro de nosotros mismos, como la autovalía, el autoconcepto, la autoimagen y el autorreconocimiento, nosotros tenemos que estar condicionados a una sociedad que nos maneja en función de cómo se está moviendo todo. Y esa es la parte muy importante que habla este libro. Cuando la gente o las personas se fortalecen internamente a través de reconocer todo lo que son, el miedo a la libertad deja de existir y tú puedes estar con la sociedad o sin ella. Y esto no quiere decir que no formes parte de la sociedad, no, de ninguna manera. Nosotros somos en dos partes, una independientes y la otra interdependientes de todo lo que está en nuestro contorno, pero que no estamos condicionados ni regulados por lo que hace la sociedad. Bien, vámonos a un último corte, minuto y regreso yo con ustedes aquí en el tema de hoy, los miedos en Hoy con Felipe Muñoz. Vuelvo. Bueno, pues estoy aquí nuevamente con ustedes hablando del tema de el miedo o los miedos. Bueno, volviendo a la parte de la fe, si nosotros tenemos fe en esa divinidad, si ustedes verdaderamente tienen fe en esa divinidad, hagan lo que tienen que hacer, porque esa divinidad, yo creo en ella, por supuesto, que a nosotros nos lleva hacia lo mejor. Es más, la divinidad como tal, Dios siempre nos da a nosotros las mejores opciones y oportunidades para tener nosotros éxito en la vida. Pero si nosotros no lo tenemos, si no estamos viviendo como queremos, si no tenemos lo que deseamos, si en este momento la vida no está satisfaciendo nuestras necesidades, no es por falta de que la providencia nos dé, sino simplemente porque tenemos miedo. Y entonces esa fe está como chueca, esa fe está así como que rengueando, ¿verdad? Entonces verdaderamente no es fe lo que se tiene. Y bueno, pues como dijera mi abuela, solamente la fe es de dientes para afuera, pero que no verdaderamente se experimente, se tenga como tal. Y fíjense, existe una ambivalencia entre el creer y el sentir que tengo fe. Una cosa es que yo crea que tengo fe, y aquí viene lo importante. La otra es que yo sienta verdaderamente la fe. Yo puedo creer, pero puedo creer que creo. O puedo creer que creo que creo. O sea, parece trabalenguas, pero así es el asunto. Entonces, si tú crees, pero no lo sientes, pues entonces no hay tal fe. Porque entonces saldrías todos los días a trabajar sin ningún mínimo de riesgo de que algo te fuera a pasar. Y si en algún momento, desde las oleaje de la vida, ocurre algo, siempre te van a pasar las mejores cosas. Eso que no te quede ninguna duda, cuando verdaderamente tu fe está soportada, no nada más en el creer, sino el sentir desde tu alma, desde tu corazón, desde tu ser mismo. Entonces, bueno, en función de esto, ya estaríamos actuando y reaccionando con una autoconfianza impresionantemente buena, grande y valiosa como tal. Y es cuando la acción ya da resultados. Lo contrario es cuando la acción nos quedamos en el parálisis del análisis. Es decir, que antes de llevar a cabo algo, por los miedos que tenemos, estamos analizando y analizando y analizando y analizando, y nunca tomamos la opción de dar el paso para podernos avanzar o llevar a cabo lo que queremos. Es que me quedé ahorita unos momentos pensando, porque es como, me acordé cuando la primera vez me aventé desde un trampolín de 10 metros. Si tú has ido a una alberca o has visto un trampolín de 10 metros, cuando lo estás viendo de abajo hacia arriba, se ve así como que no pasa nada. Y el que está arriba,
cuando tú estás arriba, si has estado, ver el vacío es impresionantemente grande, pero todo es una situación de perspectiva, solamente es una imagen como tal que tenemos desde dos perspectivas. Desde cuando estás en el piso, ves hacia arriba y la persona que se está a punto de aventar desde el trampolín de 10 metros dice, órale, aviéntate, aviéntate, aviéntate. Ay, si no está tan alto. O sea, sí está alto, pero no está tan alto, ¿verdad? Pero cuando tú te subes y cuando estás ahí en el trampolín y estás viendo para abajo, ¡ay! Dios mío, se siente que te estás aventando, pero al fondo del fin del mundo. Y bueno, finalmente son nada más las apreciaciones, son ilusiones ópticas que nosotros tenemos y por lo tanto, la fe como tal, dicen los budistas que no existe, que solamente es una ilusión. La fe budista dice ello, que es una ilusión creada en el cerebro. Y si nosotros lo consideramos de esa manera, yo te puedo decir que sí, yo como tal lo considero como una ilusión. No quiere decir que no tengamos nosotros precaución sobre lo que vamos a hacer, pero una cosa es tener precaución para poder hacer las cosas en la vida, es decir, precaución, es decir, antes de la acción, y la otra es el miedo, el temor y la ansiedad que nos frenan y nos paralizan. Y bueno, como tal, el miedo, ¿qué vendría siendo? Pues una percepción equivocada de lo que puede no ser y que nosotros creemos que sí es. Pero como dijera Henry Ford en una frase que ya comenté en alguna ocasión, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque son tus creencias. Esto como tal, sin embargo, hay algo importante. ¿Qué es lo que nos da miedo a nosotros? El miedo está fundamentado en el ego. Pero el ego, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros somos yo y otro ajeno a yo mismo. Es decir, ¿cómo te lo puedo ejemplificar de una manera sencilla? Dios está en ti mismo o en ti misma. Y Dios eres tú. Y diosa eres tú. Cuando nosotros hacemos la separación entre Dios y yo, se queda nada más el ego con el puro yo. Y el yo es aquel que nos despersonaliza y que nos aparta de nosotros mismos. ¿Cuáles son, por lo menos, 3 de los grandes miedos que tiene la gente? Miedo a la vejez, miedo a la enfermedad y miedo a la muerte. Sin embargo, pues ahí están. La enfermedad se da, sí, también, sí se da la enfermedad, pero se da en función de qué, de que nos descuidemos o de que no estemos atentos nosotros al mantenimiento de nuestro cuerpo, tanto físico, mental, emocional y espiritual. Por supuesto, cuando nosotros tenemos una situación en la mente, que estamos pensando negativamente todo el tiempo, como te lo decía yo, de esas personas que son ansiosas, que además de los movimientos que tienen, la parte negativa que manejan, si es muy patente, bueno, pues entonces esos miedos permiten que se vayan creando en el subconsciente una serie de emociones que desencadenan en enfermedades. Y esto te lo dejo nada más hasta ahí, porque también te voy a presentar en las próximas semanas un tema respecto a lo que son las enfermedades psicosomáticas, que ahorita ya no me voy a meter más en eso para poderte desarrollar ese tema y compartirlo contigo en uno de los programas. Entonces, bueno, esta parte en donde nos da miedo a nosotros, tenemos nada más un terror tan solo de pensar en que nos vamos a morir. Pero si cuando nacemos ya estamos nosotros muriendo, es una constante. Pero las religiones occidentales, salvo las orientales, ¿sí?, nos condicionan a que hay que tener miedo a morir. Y por eso te comenté que los 3 miedos que tiene la humanidad, los más grandes, son el de la vejez, el de la enfermedad y el de la muerte. Pero cuando nosotros nos desapegamos de ese ego, cuando nosotros sabemos que nosotros no somos más que un cuerpo prestado en un espíritu o en alma que nosotros lo somos, pues nosotros podemos de alguna manera hacer una diferencia entre lo que es y lo que no es el cuerpo que nosotros estamos viviendo. De ahí que podemos quitarnos también nosotros miedos cuando hacemos una separación de nuestro propio ego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como la sociedad del miedo nos condiciona a tener, pues estamos nosotros desde hace una cantidad impresionante de años, décadas, mucho tiempo, en el que es, fíjate nada más lo que hacemos: mi coche, mi casa, mi ropa, mi padre, mi madre, mis hijos, mi, y una etcétera de mí que hacen que todo ello te pertenezca. Cuando finalmente, y yo lo recuerdo,
hace 28 años que falleció mi padre, todo lo que hizo por dejar algo o por tener algo, en el momento de que él trasciende, es decir, de que fallece, su cuerpo se queda y él pasa a otro nivel de conciencia. Y todo lo que nosotros hacemos para poseer, si es que desde ese punto, desde esa óptica se lleva a cabo, es erróneo y además causa mucho miedo. El perder el dinero, perder una pareja, perder una casa, perder un coche. Yo no sé si tú recuerdas haber escuchado en algún momento que por ahí de 1987, 1989, hubo una gran devaluación, y creo, no sé si también la de 1994, creo que fue la de 89, en donde, pues, o sea, se decía que nosotros éramos un país de primer orden. Hubo personas, empresarios, que perdieron todo lo que habían hecho en su vida, pero como tenían una pobre autoimagen, autovalía y autoconcepto, llegaron a cometer suicidio. ¿Por qué? Porque perdieron todo lo que tenían. Y estaba sustentada su vida en sus posesiones, en ese mi. Si yo puedo concluir este comentario de que tu cuerpo ni siquiera te pertenece, que es algo que tienes prestado en tu alma, en tu cuerpo, o sea, tú mismo que eres alma, o tú misma que eres espíritu, tú mismo, vas a decir, ok, lo que tenga que venir y lo que se tenga que ir, así tendrá que ser. Y salimos nosotros de esa existencia mental en donde dejamos de hablar de la permanencia de las cosas y nosotros entramos a lo que es el concepto de los cambios. Algo que le da mucho miedo a las personas son los cambios. Los cambios, a la mayoría de las personas les da miedo tener cambios. Le gusta, mira, más vale. ¿Cuál es la frase muy dicha y que seguramente tú también la has conocido? Y que dice así, y valga la expresión porque lo acabo de decir, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. ¿Y en dónde está todo eso? Mira, vamos a quedarnos mejor como estamos, para no inventarle más y tener que ver si lo demás va a funcionar o no va a funcionar. La vida es un maravilloso riesgo en donde tú puedes hacer lo que quieras teniendo la fe de la divinidad que está contigo y que te va a llevar, por supuesto, al logro de tus acciones. Y para cerrar este tema, yo te puedo solamente decir que atrévete a hacer lo que quieras hacer. Atrévete a hacerlo con miedo. Atrévete, pero hazlo. Y te voy a comentar, y cerrando esto, con una persona que en la historia, en 1954, llamado Roger Bannister rompió el récord de correr la milla en menos de 4 minutos. Durante mucho tiempo se había dicho y habían dicho los científicos y los doctores que una persona no podía correr una milla en menos de 4 minutos. Lo hacían en 4 minutos, 1 segundo, 4 minutos, 10 segundos, pero no podía ser menos de 4 minutos. Entonces, esta persona, en 1954, en los Juegos Olímpicos, cuando llega a realizarlo, es una historia muy larga que yo te sugiero que la busques por ahí en internet. Se llama Roger Bannister, el hombre que rompió el récord de la milla en menos de 4 minutos. Es muy interesante toda la historia, pero te la reduzco en este concepto. Una vez que él, a través de todo lo que hizo y a través también de una visualización que llevó a cabo para romper ese paradigma del miedo, los científicos y los doctores decían que no se podía correr en menos de 4 minutos porque podían caer colapsados de un ataque al corazón. Él, sobreponiéndose a todo eso, cuando rompe el récord ya establecido en menos de 4 minutos, lo hizo en 3 minutos 59 segundos 40 décimas. Un año después, durante ese periodo, 37 personas rompen ese mismo récord. 3 años después, 300 personas rompen el récord. ¿Qué significa esto? Que solamente tus limitantes están definitivamente concentradas en el miedo. Y si tú tienes miedo de hacer cosas, atrévete a hacer ese Roger Bannister para que puedas lograr lo que quieras. Que rompas tus propios miedos, que los trasciendas y que logres lo que quieras. Me despido de ti, soy Felipe Muñoz, conferencista y coach. Y si requieres de mis servicios como coach,
Ya sabes dónde me puedes encontrar, en mi perfil de Felipe Muñoz, conferencista. Que tengas muy buen día y te dejo, como siempre, con un gran abrazo y mis mejores deseos. Hasta pronto.